Mi trabajo es creer. Dígalo fuerte. Mi trabajo es crecer. Muy bien. Todos nosotros nacemos con el don de la fe, cualquiera. No importa en qué país, en qué ciudad, todos nacemos con el don de la fe. ¿Cuál es el don de la fe? Creemos por cosas que no han pasado. Y les voy a poner, todos vayamos a nuestra niñez, por favor. Remontémonos a nuestra niñez. Estamos en el colegio, ¿sí? Tenemos un examen y no estudiamos. Póngase ahí, no estudió. No estudió. Y ahí entra el trabajo de la fe. ¿Y qué empezamos a decir? No, pues yo espero que me vaya bien. Diosito, ayúdame a que me vaya bien en este trabajo. Y por fe creemos que nos va a ir bien, ¿cierto? O cuando hacemos trampa. Ay, ojalá esta sí sea la trampa verdadera. Recuerdo alguna vez, yo creo que estaba en séptimo y teníamos un trabajo muy difícil de biología. Y yo no sé cómo es que lo hacen, pero en todo colegio siempre hay alguien que consigue las respuestas de los exámenes. Y resulta que en ese examen todos teníamos las respuestas, porque era selección múltiple y todos teníamos todas las respuestas. Y entre todos los del curso nos la pasábamos. En el colegio que yo estudiaba había en cada salón 45 estudiantes. Entonces teníamos todos la respuesta. Y llegó el profe, el examen, y yo sabía, o sea, no las sabía, inclusive yo me las aprendí de memoria, A, B, C, A, B, C. Eso era lo más fácil. Pero dentro de mí dije, no, esto está muy obvio. A todos nos va a ir bien. Y yo decidí sacar varias. Yo decidí sacar mal algunas con el fin de que, como para disimular un poquito. Y pues resulta que fui el único que saqué una nota inferior a la nota de mis compañeros, porque todos los demás sacaron 5. Sacaron, a nosotros nos calificaban con excelente, creo. Sí, con excelente. Y todos sacaron excelente, menos yo. Y a todos les anularon el examen, menos a mí. Yo decía, ay, gracias. No sé si fue el Espíritu Santo que sería que me iluminó ahí, pero fui el único que me salvé de ese examen. Por eso les digo que todos nacemos con esa fe internamente. ¿O quién de nosotros espera que le vaya mal? ¿Cierto? Uno se levanta y uno espera que el día esté bien, uno espera un buen futuro, tener un buen trabajo, tener un hogar, tener una carrera, ¿sí? Pero el problema es que ese ámbito de la fe, que hay, ponga su mano en su corazón por un momento, por favor, y ahí dentro hay fe. O sea, nuestro corazón está lleno de fe, de una fe del reino. Diga conmigo, fe del reino. Lo que pasa con esta fe es que hay que encaminarla. Es como un niño pequeño. Sí, hay que lograrla meter donde es, hay que formarla. ¿Por qué razón? Porque si no formamos nuestra fe, terminamos idealizando cosas que no van a suceder. ¿Sí? Es como si yo quisiera ser el presidente de Colombia. Y si no lo llego a hacer, me voy a poner triste y me voy a desilusionar. Tengo que ver dónde pongo mi fe. Ya llegamos a la cita bíblica y arrancamos. ¿Listo? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Todos juntos ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué hay diversidad de qué? Muy bien. Verso siguiente. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De ministerios. Cuidado con los detalles, ya sabe usted. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es, ¿qué pasa con Dios? Es el mismo. Muy bien, continuemos ahí. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua
y a otro interpretación de lenguas. Y leemos por último el verso 11, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y aquí ojo con esta palabra, repartiendo. ¿Qué hace Dios? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere o como es su voluntad. Muy bien, encontramos acá varias palabras curiosas. Una de ellas que se repite bastante es diversidad. Dígale a la persona que tiene a su lado, diversidad. Muy bien. Y luego dice Dios en el verso 11, reparte. Entonces, ¿Dios qué reparte? Diversidad. ¿Qué reparte Dios? Diversidad. Y eso es muy importante porque lo que hablábamos la anterior vez, no podemos esperar que Dios obre en nuestras vidas al igual que obra en otra persona, porque Dios quiere una diversidad en cada uno de nosotros. Muy bien, ahora sí, yo quiero que por un momento nos imaginamos. ¿Quién construyó el arca? Noé, muy bien, Noé construyó el arca. ¿Y por qué no la construyó Moisés? Si también fue un hombre de Dios. Exactamente, como lo dice, porque la tarea era para Noé. Usted se imagina a Moisés, porque si analizamos la vida de Moisés, Moisés era una persona que algunas veces se dejaba llevar por su mal carácter, pero eran cosas mínimas, como matar a alguien, o sea, no era algo más grave que eso, no, matar a alguien. Moisés, también otra cosa así pequeña, quebró las tablas que el Señor mismo había escrito. Así, cosas curiosas que pasan. Diga conmigo, cosas curiosas. Imagínese usted a Moisés encerrado más de 300 días con un poco de animales y con la misma gente. Si Moisés estaba acostumbrado a estar por todo lado, a moverse, a ir de un lado para otro, yo no me imagino a Moisés aguantando un espacio de eso. Ahora si a usted imagínese a Noé tratando de sacar a Israel de Egipto. Yo a Noé lo miro como un hombre paciente, muy relajado, muy tranquilo, no se mete con nadie, no molesta a nadie, en nuestras palabras, no friega a nadie. Yo me lo imagino a Noé ahí construyendo el arca, muy pasivo. Yo no me lo imagino a Noé regañando a la gente. Y Dios necesitaba, no un Noé, necesitaba un Moisés al frente de Israel que lo regañara por sus pecados, que les hiciera tomar el agua que les quisiera derretir el ídolo que habían fabricado. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, hay un David. Yo no me imagino a David como un José. David el soñador. Yo no me lo imagino a David aguantándose ser el que se lo llevaran y que lo acusaran de cosas injustas. No me imagino a David sin luchar, simplemente esperando. Porque ¿cómo era David? ¿Qué era David? Era un guerrero, era un peleador, él iba y mataba, dice que mataba a Goliat, dice que si alguien se levantaba para coger una de sus ovejitas, un oso o un león, él iba y lo mataba, ¿sí? A diferencia de José. A José lo tiraron, lo vendieron, hicieron de él lo que quisieron, pero el Señor siempre puso gracia en José. Muy bien, y por favor vayamos a Hechos capítulo 8, por favor. Y estamos viendo cómo Dios hace repartición de diversas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué será que Dios le entregó a Catherine? ¿Alguien me puede decir que no sea Catherine? ¿Cierto? ¿O qué Dios que le entregó a Sophie? Qué difícil que es saber esas cosas para nuestras vidas. Y vamos a leer un poquito acerca de Pablo. Diga conmigo fuerte, Pablo. Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8. Y aquí para resumirles el capítulo 8, resulta que aquí en este libro la gloria de Dios había descendido. Todos estaban conociendo el mensaje del evangelio porque había un mover fuertísimo del Espíritu Santo. A quien usted le hablaba, esa persona creía. El hermano Reinel estaba con sus compañeros de la bomba, oraba por ellos y se sanaban.
Miriam imponía manos en su estética y la gente se sanaba completamente de toda aflicción, de todo. Era así el mover de gloria. Todo el que se disponía a creer en Jesús oraba por otro y era sano. Imagínense. Nadie en ese tiempo, la única preocupación que había era llevar el evangelio, era llevar la voz de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde comían? ¿Cómo hacían esas cosas? Y dice la Biblia que nadie decía suyo propio lo que tenía. Todo lo compartían, menos los esposos. O sea, hay que aclarar eso, ¿no? O sea, eso no se compartía. Compartían la casa, compartían, dice la escritura que algunos vendían, porque algunos tenían más provisión que otros, vendían sus terrenos para ayudar a los hermanos que no tenían tanto como ellos. Y estaba ese mover de gloria. Imagínese usted, un mover de gloria poderosísimo. ¿Y qué pasó? Los romanos, porque en ese tiempo estaban los romanos gobernando, todo el imperio ya era de los romanos. Ellos estipulaban sus reglas. Y aunque los romanos habían dado libertad de culto, diga conmigo libertad de culto, para ellos era muy peligroso que se levantaran personas como los creyentes, porque ellos hacían todo en contra del imperio, no sacrificaban a los dioses, no se postraban ante ellos. Entonces ellos lo vieron algo muy peligroso porque era una religión muy nueva, diga conmigo nuevo. Y para los romanos eso era algo terrible, que algo tan nuevo estuviera tomando tanta fuerza. ¿Y qué decidieron hacer los romanos? ¿Alguien me puede responder a eso? Matarlos. Decidieron levantar una persecución terrible en contra de todo aquel que profesara su fe en Jesús. Pero como Dios de todas las cosas hace algo bueno. ¿Qué pasa cuando a alguien lo van a matar? ¿Cómo? Eso, huye, o sea, sale a correr. Ya, pues máteme. No, uno huye, uno sale a correr. Exactamente, uno sale a correr, uno huye. Uno huye, y eso fue lo que pasó con los creyentes. Empezaron a huir de Roma, pero todos estaban llenos ¿de qué? Del poder de Dios. Diga fuerte, del poder de Dios. Ellos huyen por todo lado. ¿Y qué se generó eso? La expansión del evangelio. O sea, los romanos, en lugar de detener el crecimiento del evangelio, hicieron que se expanda. Imagínense usted que el imperio romano, imagínense en su mente el mapa mundi, estaba desde acá, desde Inglaterra hasta parte de África. Así de grande era el imperio romano. Y cuando ellos deciden matar a los creyentes, el evangelio se extiende por todas partes. Porque Pedro, o bueno, pongamos otros nombres que son, o sea, María se va para el norte, Felipe se va para el sur, este loco de Marcos se va para el occidente, y así se reparten todos. Y empieza un mover poderosísimo de la gloria de Dios. Sin pensarlo y sin esperarlo, obviamente, los romanos. Y dentro de esta persecución se levanta una persona que se llamaba Pablo. Diga conmigo, Pablo. Entonces, ¿quién era Pablo? Era un romano loco que quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿usted sí quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿Será que sí? Mírenlo a los ojos, dije, ¿será que sí quiere hacer la voluntad de Dios? Mírenlo, pregúntele de nuevo, ¿usted quiere hacer la voluntad? O estamos, sí, quiero que me bendiga. Perdón, sí quiero que haga la voluntad. Bueno, Pablo creía que él matando a la gente estaba haciendo su voluntad. Por favor, leamos el verso Hechos capítulo 8. Verso acá lo Bueno, vámonos de una vez al capítulo 9, por favor. ¿Estamos ahí? Capítulo 9, verso 1. Saulo, que era el mismo Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, él iba a matarlos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino,
cuando dice de este camino, es de las personas que creían en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, léalo fuerte ahí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Tremendo, ¿verdad? Nuevamente, ¿quién es el protagonista en esta historia? En esta pequeña historia. Pablo. ¿Quién más está de protagonista? ¿Cuál señor? ¿Señor de la tienda? El señor que lo haga. Eso, muy bien. Nuestro Señor Jesús también es protagonista, porque podría ser el señor que le ayudaba a llevar los caballos, pero es que... Sí. Tenemos a Jesús aquí y a Pablo. Pero qué locura, ¿verdad? Porque dice que Pablo iba a matar a gente. ¿Por qué Jesús se le aparece a alguien? O bueno, se le aparece, en otras palabras, a un asesino. ¿Qué había en el corazón de Pablo para que Jesús se apareciera delante de él y no le dijera: por haber matado a tantos de mis hijos, te mato, así, o lo desaparezca? O sea, es impresionante cómo nosotros vemos noticias de personas que asesinan a otras, y uno siente a veces temor, uno dice: uy, qué miedo esas personas, o alguien que lastimosamente le mataron a un familiar, va a tener en contra de esa persona ¿qué? Rencor, correcto, qué rabia, ¿por qué mató a mi familiar? Pero en este caso vemos a un Jesús misericordioso, y aquí son las palabras claves para saber que nuestro trabajo es creer. Y léame por favor el verso 6 fuerte. ¿Qué le dice Pablo a Jesús? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacerle a Dios. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, cuando nosotros nos levantemos en la mañana, preguntémosle: Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? Obviamente usted sabe que tiene que ir a su trabajo, o sabe que tiene que hacerle de comer a sus hijos, o sabe que tiene que bañarse. Esas son cosas que Dios no le va a decir, ¿sí? O sea, son cosas que usted debe hacer. Cuando su jefe lo esté llamando y usted: ¿y por qué no ha llegado? Dios no me ha dicho nada. Y yo de acá no me... Sí, los hijos lloran y lloran por el desayuno. Lo siento, niños, Dios no me ha dicho nada. Yo aquí no me muevo, ¿sí? Hay cosas que no es necesario preguntarle a Dios, pero hay otras en que Dios nos debe guiar completamente. Y si usted se da cuenta, imagínese que a nuestro hermano Jesús le dijera: ve al río Molino y saca un pez, y de ese pez saca una moneda. Son cosas difíciles de creer. O que le dijera: Miriam va a ir a la cuadra ahí atrás, ahí va a haber parqueado un carro rojo, usted lo va a abrir, se va a subir, va a manejar y va a recoger a una persona, no sé, ahí en Toscana, y la va a llevar a la iglesia. Son cosas difíciles de hacer, ¿sí? Complicadas. O que Dios me dijera a mí: ve al aeropuerto, te subes en la cabina y manejas el avión. O sea, no va, eso no va a pasar, porque yo no sé manejar un avión, y no va a pasar. Por eso es importante preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Y ya, por ejemplo, si en el caso de las personas que no estamos, no estamos todavía, o que no están casadas, ay, perdón, me separé por un minuto en mi cabeza. Es necesario preguntarle al Señor: ¿de quién quieres que yo me enamore? Y los que estamos casados tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga con mi pareja? ¿Qué quieres que yo haga con mis hijos? ¿Qué quieres que yo haga en mi trabajo? O que el hermano le pregunte al Señor: Señor, ¿qué quieres que hoy yo haga en la bomba?
Además, obviamente, de surtir, ¿no? El combustible y de si alguien llega a decirle, bueno, claro, siga y demás. ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí encontré dos cosas que nos pueden ayudar muchísimo a saber qué hacer o qué será que Dios quiere que haga. Dos cosas que podemos hacer y por favor, todos juntos, a Efesios capítulo 6, verso 18. Usted mueva un poquito más adelante las hojas de la Biblia, despacito, despacito, y usted vaya a encontrar Efesios. Ahí adelantico Hechos. Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Lo encontramos? Ahí adelantico, Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Qué nos dice la escritura fuerte? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo primero que debemos hacer, siempre, orar. Y es que de verdad que venía a mi corazón y es que es más fácil orar en junto, o sea, es más fácil orar con alguien que orar solos. Es mucho más fácil que uno diga, Catherine, vamos a orar, y Catherine va a decir, bueno, pero qué difícil que es Catherine decirse a sí mismo, voy a orar, en lugar de hacer cualquier otra cosa. Tengo un espacio libre y en lugar de acostarme yo decido irme a orar. Es difícil, es muy difícil, porque no nos gusta o no sé si no creemos realmente en el poder de la oración. ¿Usted ora por los alimentos? ¿Sí? Muy bien. ¿Usted ora cuando se levanta? Bueno, hay menos sí. ¿Oramos al acostarnos? Sí, oramos. Pero ¿cuántos estamos sacando realmente ese tiempo para Dios? Para orar. Y lo curioso de esto es para orar por nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto orar por nosotros mismos? ¿Por qué es más fácil orar por la persona que me dijo, ora por mí? ¿Por qué nos cuesta orar por nuestro hogar, por nuestros hijos? Ir y doblar rodillas y Señor, hoy vine a orar por mí. No me importa el resto del mundo porque tú tienes el control de ellos. Si no los dejas tú y por mis oraciones, el resto del mundo no se va a acabar. Si yo no oro por ellos, no es que va a dejar, pero sí voy a orar por mí. ¿Qué quiere? Entonces, nuevamente, esa es la pregunta de Pablo a Jesús. Y en esa pregunta a nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios nos dice, ora, ora. Porque cuando yo oro, ¿qué pasa? Se abren puertas y se cierran puertas. Y eso es súper importante. Diga conmigo, abrir. Qué chévere cuando algo se abre. Y diga conmigo, cerrar. Y no es fácil cuando las cosas se cierran. Pero si estamos orando, vamos a estar listos para cuando las cosas se cierren. Miren lo que dice el verso que estamos leyendo y dice que debemos orar y velar en ello. Hay otras versiones que dicen que nosotros debemos estar atentos. Miren lo que dice en esta versión de traducción lenguaje actual. No se olviden de orar. Dígale a la persona que tiene a su lado, no se olvide de orar. Hoy es domingo y usted ya vino a la iglesia. Qué bendición. Pero yo lo reto el día de hoy a que usted ore. Solo. Ore solo por un momento. Apártese y ore. ¿Por quién va a orar? Por nuestro presidente. No, va a orar por usted. ¿Por quién va a orar? Por usted. Hoy yo lo invito y lo reto a las personas que están conectadas, a los que estamos aquí, a que nos vamos a esparcir un momento y vamos a orar por nosotros. Y vamos a decir, bueno, hoy voy a orar por mí. Sé que no lo acostumbro, sé que me gusta orar por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi esposa, por el trabajo, por el país, pero no oro por mí. Y vamos a orar por nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí dice nuevamente, en traducción lenguaje, no se olvide de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que el Espíritu Santo, dejen que los dirija el Espíritu Santo, perdón. Y aquí dice, esto es muy importante, manténganse en estado de alerta y no se dejen vencer. ¿En qué debemos mantenernos?
en estado de alerta. Ahora yo los veo a ustedes manoteando ahí y ha venido una temporada como fea de moscos y usted, si se da cuenta, es más fácil matar un zancudo que un mosco. Esos berracos moscos sí que están alertas. Yo le podría decir que esté alerta como un mosco, pero quizás suene feo. Pero dice la escritura que debemos estar alertas. Y la única manera de estar alertas es estar despiertos o dormidos. Ábrale los ojos a la persona que tiene a su lado. ¿Usted está despierto? Lo chistoso es que a veces parece que estuviéramos dormidos espiritualmente. O sea, vienen cosas malas a nuestras vidas y lo que decimos, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. En lugar de ponernos a orar y a reprender toda actividad del mal. Y si no cesa es porque efectivamente vino de Dios. Pero nuestro trabajo es orar. Vino una situación difícil, yo reprendo espíritus de robo, reprendo espíritus de enfermedad. Y si no cesó la situación, le digo, Dios, tú sabes lo que harás. Pero hice mi trabajo, ¿qué fue? Eso, muy bien, oré. Además de la oración nos va a ayudar, dice la escritura, a no darnos por vencido en ese mismo verso 18. Y es que en medio del problema es donde realmente se ve quién tiene fe y quién no tiene fe. Porque cuando no hay problemas, exacto, todo está bien. Cuando no hay problemas, nuestro corazón puede estar tranquilo, relajado. Pero cuando hay problemas es donde realmente se mira quién es un hombre de fe y quién es una mujer de fe. Qué chévere que sería no tener problemas. Pero si no hay problemas, no es probada nuestra fe. Nuevamente diga a la persona que tiene a su lado, tu trabajo, dígale fuerte, tu trabajo es creer. ¿Y cómo creo? Oro. ¿Por quién oro? Eso, dejemos de orar por Dios. Oremos por nosotros mismos, por favor. Oremos por nosotros mismos. Es lo único que nos va a ayudar, ¿sí? Porque si yo no oro por mí, entonces ¿quién? Y el segundo, por favor, vamos a Santiago. Más adelantico, usted tome sus hojas y vaya más adelantico. Nuevamente yo quiero que diga, hoy voy a orar por mí. Eso, no por mi abuela, por mí. Diga, hoy voy a orar por mí. Pero creyéndolo, uy, carámbales. Eso, hoy voy a orar por mí. Hoy voy a orar por mí. No se me puede ir el día sin que ore por mí. Efesios todavía. Santiago capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice ahí? Ajá. Sabiendo, nuevamente fuerte, verso 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Verso 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, fuerte, pero pida con fe. ¿Con qué debe pedir? Con fe, no dudando todo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esperemos ahí, creo que me aceleré mucho para leer rapidísimo. Bueno, este Santiago es loquísimo porque este Santiago que habla aquí es el hermano de Jesús, el hermano en sangre de Jesús. Para que usted, si tiene un hijo, piense en llamarla Santiago. Ahí, Santiaguito era hermano de Jesús. Y me parece impresionante el verso 6. ¿Qué dice ahí? ¿Con qué debemos pedir? Pida con fe. No podemos pedir sin creer que no lo merecemos. En Cristo Dios nos ha entregado todo. ¿Qué nos ha entregado Dios? Todo.
debemos pedir con fe, de que lo puedo recibir. ¿Qué puedo recibir? Todo. Pero antes de pedir con fe, yo quiero que nos regresemos al verso 4. Léalo fuerte. Hasta ahí. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Respire conmigo. Y diga paciencia. Y lo loco de esa paciencia es que tiene que ser una obra completa. Por momentos sí tenemos paciencia. O sea, ya hay momentos en que uno dice, pero si le siguen retaque, 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 ahí uno termina mandando la paciencia a la porra, como dice por ahí. Y uno termina enojándose y termina, no sé, si el papá es dándole con el palo de la escoba al hijo, o la mujer con el sartén al esposo, o uno hablando mal del jefe, o el jefe hablando mal de uno, pero ahí es donde uno dice, la paciencia no está completa. ¿Usted se imagina cómo sería ese momento en el que Judas entrega a Jesús con un beso? Ese pinche beso. O sea, mucha paciencia la del Señor. O sea, ¿en serio? ¿Entregar al maestro con un beso? Uy, me parece muy degenerado de Judas. O sea, yo le digo de lejos y le hubiera dicho, miren, ese man que está ahí, ese es Jesús, arréstenlo, pero darle un beso, ¿en serio? O sea, sí, demasiado. O Judas hubiera dicho, al que yo empuje, cójanlo. Sí, al que yo le jale el pelo, al que le dé la mano, pero un beso, no sean así. O sea, qué rabia. Uy, ¿cómo? En serio, yo me pensaba en esa escena y yo digo, tenaz Jesús. No haberle metido un coscorrón ahí, un puño a ese Judas, decirle, el Señor solamente le dice, con un beso entregas al maestro. O sea, eso sí es una obra de paciencia tenaz. O sea, ¿cómo le responde de esa manera? Y nosotros, ¿cómo respondemos a las situaciones? Y no son de muerte precisamente. Solo pensémoslo por un momento. La Biblia dice que la paciencia necesita tener su obra completa en nuestras vidas. O sea que los problemas van a seguir llegando y llegando y las situaciones difíciles van a seguir llegando y llegando para que nuestra paciencia sea completa. O sea, quizás no es lo más chévere de escuchar, pero sí es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas de decirnos, tranquilos. Es con el fin de formar, ¿qué? Nuestro carácter. Es con el fin de hacernos mejores personas. Diga a la persona que tiene a su lado, una mejor persona. Es lo que Dios quiere ver en ti. Muy bien. Entonces, el verso 6 nos habla de que vamos a poder pedir con fe, porque ya tenemos paciencia. Yo tengo paciencia y aprendo a pedir con fe. Porque digo, Señor, pido por esto, pero en tu tiempo será. Y no me voy a zarar, no voy a hacer como Sara, que le va a decir a Abraham que se acueste con la empleada para que tenga otro hijo, para cumplir la promesa del Señor, sino que voy a esperar en Dios. Si nos damos cuenta, la paciencia me ayuda a orar de manera correcta. Los problemas que llegan a nuestras vidas nos enseñan a orar de la manera correcta. Diga a la persona que tiene a su lado, el problema te ayuda a orar de la manera correcta. Muy bien, perfecto. Ahora bien, esta frase yo quiero que se la diga a la persona que tiene a su lado. Dígale fuerte. La única forma de sentirte pleno es cuando estás en el lugar correcto. Muy bien. Pero a veces es difícil entender que el lugar correcto es la enfermedad, que el lugar correcto es la escasez, que el lugar correcto es la ruptura, que el lugar correcto es el problema económico, que el lugar correcto es la dificultad en la familia. Y a veces ese es el lugar correcto para nuestras vidas. Y es duro aceptarlo, pero es en el único momento en que te puedes sentir pleno. ¿Es más fácil estar en el palacio o en la cisterna?
En el palacio, lógico, claro, diga fuerte, en el palacio, obvio. Pero a José tuvo que pasar por la cisterna. Pero antes de llegar al palacio, volvió a pasar por una cárcel. Y quiero que usted tenga en cuenta, quizás las cárceles aquí en Colombia sean apretadas y todo, pero en ese tiempo las cárceles eran los lugares más desaseados y cochinos que podían haber. Muchas veces por ahí corrían todos los desechos de los palacios, de los lugares de alta alcurnia, esos lugares eran puerquísimos, obviamente nada de salubridad, obviamente había muchísimos mosquitos, uno tras de, el olor era terrible, los presos pues muchas veces ni se bañaban. Ese era el lugar de la cárcel que había en ese momento y era el lugar correcto para José. Y esa es la cuestión, si nosotros, como le dijo Pablo al Señor, ¿qué le preguntó Pablo a Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, cuando oro, cuando aprendo a esperar, cuando tengo paciencia, la cárcel, en el caso de José, va a ser un lugar de transición. O sea, estoy aquí en la cárcel. Todo huele a feo. Solo dejemos ahí, a feo. Y todo se ve feo. Pero ese es mi lugar correcto. Y quiero que nos vayamos con estos 3 principios de fe que no son negociables. Diga conmigo, principios de fe que no son negociables. ¿Sí? Quizás el caminar sobre las aguas sea negociable, porque usted o yo quizás, pues hasta ahorita no lo he logrado. No he logrado caminar sobre el agua. Así que es negociable. Resucitar a un muerto, yo no lo he hecho todavía. Y es negociable. Sí, porque que yo no resucite un muerto, no me va a decir el Señor, mala Juan. Eso era el nivel básico. Es negociable. Pero hay 3 cosas que en el ámbito de Dios para nuestras vidas no son negociables. O sea que el diablo se puede parar en los mismos cachos de cabeza, con las pestañas, con los ojos, que estas cosas no nos las va a poder quitar nunca. Diga conmigo, nunca. Y yo quiero que se vaya muy claro con esto en su corazón, de que esto jamás el diablo se lo puede quitar. Diga conmigo, jamás. Primer punto, el amor y cuidado de Dios. El amor, eso Satanás jamás se lo va a poder quitar. El amor de Dios que ya fue transmitido para nuestras vidas por medio de Jesús y por medio de todo lo que usted, y el cuidado de Dios. Mírese por favor su cuerpo por un momento. Mire su cuerpo, mire sus manos y nuevamente le recuerdo, ahí está, todavía está completo. Ahí está el cuidado de Dios. Y si le faltara una mano, tiene la otra. Ahí está el cuidado de Dios. Vamos por favor rápidamente al Salmo capítulo 33, verso 16. Salmo 33. Está más o menos en la mitad de la Biblia. Salmo 33, verso 16. Y vamos a hacer algo muy bonito. Y es que vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Salmo 33, verso 16. Cuando usted lo tenga, usted me dice, lo tengo. Aquí se lo tengo y no se lo doy, como en el juego. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos todos. Salmos 33, verso 16 y empieza Catherine. ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo es Catherine el verso 16? Muy bien. Nuevamente lo repetimos. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Siguiente, 17, Sofi, por favor. Caballo. Verso 17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Verso 18 en esa semana, Yelia, ¿ya? Amén. Amén. He aquí el ojo de Jehová. Verso 19, por favor, hermano.
Muy bien, para sostener sus vidas en tiempo de hambre. Verso 20. Amén. Amén. Y verso 21. Hemos confiado. Y verso 22 dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Si usted quiere, tome ese salmo desde el verso 16 hasta el verso 22, lo imprime en una hoja y lo pega en el espejo del baño. Lo pega en la puerta de su casa y cuando usted vaya a salir, usted lee ahí, de nada sirve al rey, de nada aprovecha la fuerza de los caballos. ¿Sí? Dice, Dios me mira y me cuida. Eso es lo que me dice el Salmo. Dios me mira y me cuida. Y dice la Escritura, su misericordia está para el que en Él espera. Si usted y yo esperamos en Dios, el resultado va a ser su misericordia. Y su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia es tan grande como para enviar a su único hijo, a Jesús, para morir por nuestros pecados. Imagínense, así de grande es la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué es lo primer principio que el diablo no nos puede quitar? El amor y el cuidado de Dios. El amor y el cuidado de Dios. Y cuando usted esté pasando una prueba difícil, usted diga, este es el único principio que no es negociable. Dios me cuida, Dios me ama. Dios me cuida y Dios me ama y usted se va a aferrar a eso y usted se va a acordar del Salmo 33, verso 16. Usted va a salir corriendo y va a decir, Satanás, este principio de fe no es negociable. No, quizás no camine sobre las aguas, pero que de que Dios me cuida y me ama es así. Punto. Amén. Segundo principio no negociable y es nuestra sanidad. Diga a la persona que tiene a su lado, tu sanidad. Tu sanidad. Vamos al final del Nuevo Testamento, por favor. Antecitos de Apocalipsis. Hay una carta que se llama Primera de Pedro. Antes de Apocalipsis. Vaya hasta el final. Y antecitos de Apocalipsis hay una carta llamada Primera de Pedro y usted va a ir al capítulo 2, Primera de Pedro 2, verso 24. ¿Lo tenemos ahí? Primera de Pedro 2, 24. Y usted léalo por un momento y dice, Cristo hizo suyos mis pecados. Por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Y al final del verso dice, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Nuevamente leemos el final del verso fuerte. Cristo fue herido, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos sanados. Todos hemos visto las películas de Semana Santa, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús. ¿Lo golpearon? ¿Falso o verdadero, Katherine? ¿Cómo? Ah, bueno, verdadero, muy bien. ¿Lo azotaron? ¿Falso o verdadero, Miriam? Verdadero. ¿Lo crucificaron? ¿Falso o verdadero, Nayeli? Verdadero. Todo eso fue real. No fue simplemente una película. Y por eso la Escritura dice, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanos. Entonces, cuando la enfermedad trate de ganarte la batalla, tú vas a recordar, no, es que de verdad Cristo padeció. O sea, no fue por fe. No fue que Jesús estaba en su trono y empezó. No, y a decir, uy, ¿cómo duele? No, es realmente, a él le pasó eso. O sea, es real. Y eso nosotros debemos mirar a la enfermedad y decir, si mi Jesús, a él verdaderamente le pegaron, lo azotaron, él realmente sangró. Y si dice que Cristo fue herido para que yo sea sano, entonces mi sanidad también va a ser real. La cuestión es que todo tiene un tiempo.
Pero usted no puede negar, no podemos negar que nuestra sanidad sí está en Él. Y algo que decía un predicador que yo dije, es la verdad. Y si Dios aquí en la tierra no me sana, en el cielo sí voy a ser sano. Imposible que en el cielo me duela. O sea, ya sería el colmo. Ahí sí ya el Señor diría, no, a usted sí le faltó la fe de este. Miren lo que dice, y no quiero que lo busquen simplemente. ¿Ustedes se acuerdan de Job? ¿Qué pasó con Job? Lo perdió todo. Sí, uno siempre que dice Job, la gente dice, pobre Job. Y miren, Job utiliza estas frases. Dice, aunque él me mate, en él esperaré. Uno difícilmente le dice a Dios, aunque me mates, en ti esperaré. Uno siempre dice, no me mates. Más bien sáname, Señor. Más bien dame lo que necesito. Y Job le dice, aunque él me mate. Y por eso les digo, sigamos esperando por nuestra sanidad. Y yo sé que a veces duele, a veces es difícil, a veces es incómodo, pero si Cristo fue herido, mi sanidad, si Cristo fue herido de verdad, no en una película, no en un cortometraje, no en un documental, realmente Él murió por mí, eso quiere decir que mi sanidad también es real. Y si usted tiene la oportunidad de orar por alguien enfermo, ore por él. No le dé miedo. Usted le dice, venga para acá, fariseo, pecador, incircunciso, venga, oro para que el Señor lo sane. Que si usted ora creyendo esto, el Señor va a obrar a través de sus manos. Y entonces, tenemos ya dos principios. ¿Cuál es el primero? El segundo. Ajá. Y por último, la salvación. Esto sí tiene que estar muy claro en su cabeza. Su salvación no es negociable. Diga a la persona que tiene a su lado, tu salvación no es negociable. O sea, no es negociable. Y si el diablo viene y se le para enfrente de usted y el diablo dice, tu alma me pertenece, usted le va a decir, mentiras, mi alma le pertenece a mi Jesús. Y si el diablo dice, pero tú eres un pecador, acabaste de mentir, acabaste de robar, acabaste de adulterar, usted le dice, mentira, porque en mi arrepentimiento yo sé que alcanzaré misericordia. Y eso no es una motivación para pecar, ¿no? Aquí en este ejemplo que estoy dando, la persona alcanzó a hablar, pero si nos coge el pecado y no alcanzamos a hablar ni a pedir perdón, grave. Juan 3:16, el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué lo entregó el Señor a Jesús? Para que tengamos vida eterna. Entonces, cuando cuando tratemos de luchar por nuestra salvación en nuestras fuerzas, no lo haga. Usted más bien luche en contra de usted mismo para no pecar. Usted más bien diga, no, Juan, hoy no es buen día para mentir. Y el jueves tampoco es buen día para mentir. A veces el miércoles. Mentira, tampoco es buen día para mentir. Muy bien. Nosotros no luchamos por nuestra salvación, porque nuestra salvación es en Cristo. Nosotros luchamos para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas de nuestra sociedad, mejores creyentes, para dar un mejor testimonio, para decirle a la gente, yo logré vencer la mentira. O para decirle a alguien, yo logré vencer las malas palabras. Yo logré vencer mirar rayado y ahora miro con amor. ¿Sí? Todo eso lo podemos lograr vencer, pero no nuestra salvación. Nuestra salvación es gracias a ¿quién? A Jesús. Por eso nuestra salvación no es negociable. Y si a usted alguien le pregunta, ¿y usted cómo le asegura que va a ir al cielo? Porque Cristo murió por mí y porque yo lo acepté en mi corazón. Eso me asegura una entrada en el cielo. Es el VIP, es el palco, es el platinum. Es la entrada la que nosotros tenemos al cielo. Ese VIP. Y dice Efesios capítulo 2, verso 8, por favor. 2, y con esto finalizamos con este versículo y lo va a leer muy fuerte, muy fuerte. ¿Lo encontramos? Efesios capítulo 2. No sé. Efesios capítulo 2.
¿Listo, les? Esas Biblias, como son las mismas, usted simplemente diga a la persona, es la página tal, la 1000 tal, la 2000 tal. Y ya, eso, no nos compliquemos. Sofi, dinos la página. 671. Esa es la página. Ya, sale, es rapidito. 671 y listo, lo tiene ahí. ¿Usted qué pone ahí? Efesios 6, 7, 1. Efesios 2, Efesios todavía. Efesios 6, 7, 1. ¿Listo? Efesios capítulo 2, verso 8. Léalo fuerte conmigo. Fuerte. Efesios 2. Amén. Esa es. Esa está clara. Por gracia son salvos. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Amén. 3 principios de la fe que no son negociables. El amor, el cuidado de Dios, mi sanidad y mi salvación. Eso no es negociable. ¿Sí? Si usted no pudo caminar sobre las aguas, qué lástima, pero eso no importa. O sea, no caminó ya. Si usted no resucitó al muerto, pues si usted no resucitó a don Franco, pues no se puede hacer nada. Usted siga. Pero su salvación, su sanidad y el cuidado y el amor de Dios para nuestras vidas es innegociable. Entonces nuestro trabajo hoy va a ser creer. ¿Cuántos van a orar por ustedes mismos? Ajá. Yo voy a orar por mí, así que no me pidan nada. Me hacen el favor. Hoy voy a orar por mí. Hoy voy a orar por mí. ¿Por quién va a orar usted? Eso. Antes de ir al trabajo, si usted tiene que trabajar más tarde, usted se encierra en el baño y usted empieza, hoy yo oro por mí. Si usted tiene mucha gente en su casa, va al baño, se encierra, ora por usted mismo. Usted empieza a orar, oro por mis manos, oro por mi cuerpo, oro por mi mente. Yo declaro que soy un hombre de Dios, una mujer de reino, próspero, ungido, levantado, guapo, bello, hermoso, fortalecido en el Señor y pa'lante. Pero hoy vamos a orar por nosotros mismos. Y así mismo usted mañana, y usted se va a dar cuenta cómo empieza a haber un cambio en su vida. Empezamos a ver las cosas de manera diferente porque oro por mí mismo.